Buenos días. Les damos a todos la bienvenida. Sean bienvenidos. Es hermoso, ¿verdad? Cantar. Es hermoso poder alabar a nuestro Dios. Podemos hoy, a través de 6 días de trabajo, de jornada, podemos estar aquí, podemos descansar en Él, podemos descansar en su palabra. Pero qué hermoso, ¿verdad? Venir con la actitud correcta, la actitud que realmente debemos de venir, es realmente ver qué es lo que nos habla Dios en lo personal a cada uno de nosotros, ¿verdad? Eso es muy hermoso cuando tú vienes de esta manera, pedirle a Dios que Él sea el quien te hable en tu vida, que Él sea el que hoy, ¿verdad?, te muestre también tu vida. Aquí en esta tierra, mientras estamos, pues realmente hay muchas injusticias. Hay muchas injusticias y yo creo que a veces Dios nos hace ver algunas cosas. Por ejemplo, el día viernes uno de mis hijos me comentaba una injusticia. Mi hijo me decía que en la ciudad de Morelia, unos ancianitos de la tercera edad estaban vendiendo frituras afuera del centro cultural. Pero dice que llegaron cerca de 10 policías y les tiraron sus frituras, y también eran 10 policías, los esposaron a estos ancianitos de la tercera edad. Y yo creo que son injusticias. Aunque los policías ahora buscan la manera de justificarse, decir que los agredieron verbalmente, y pues yo creo que cuando no conocemos a Dios, a veces queremos actuar de la misma manera. A veces queremos definitivamente dejar que entre ese odio, ese rencor a nuestro corazón. Así pasa a veces. Nosotros, los seres humanos, tenemos esa reacción. Mi otro hijo el día de ayer también me decía una injusticia. Me decía mi hijo que una señora estaba echando su carro de reversa, no se fijó, iba pasando un señor con su hija y les echó el carro encima. La señora, todavía consciente, viendo que los había golpeado, les volvió a echar el carro. Claro, el señor salió un poco afectado, pero la más afectada fue la niña. La niña que tan solamente tiene 6 años. Le afectó su cráneo. Y estas son injusticias, porque mi hijo me decía que la señora ya iba a salir libre, porque no había cometido ningún delito. ¿Y cuántas injusticias se cometen realmente en esta vida? Muchas injusticias. Y yo le he titulado a este mensaje: espera la justicia divina de Dios. Yo todavía no sabía si iba a venir a compartir este lugar. Mis hijos a veces me hablan de injusticias que ven, que escuchan, que leen en el periódico. Yo no sabía si iba a venir a este lugar, pero yo creo que Dios estaba preparando, ¿verdad?, parte de este mensaje. Yo no sabía ni lo que había compartido el hermano Oscar hace 8 días. Él compartió de la justicia de Dios. Hoy yo le he titulado a este estudio: espera la justicia de Dios. Si me acompañan y abren sus Biblias en el Salmo 37, versículos 7 al 9. Lo que escribe aquí el salmista nos da un consejo, pero este consejo es muy sabio. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos. Pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán
la tierra. Aquí el salmista nos dice algo bien importante. Guarda silencio ante todas estas cosas e injusticias que tú realmente ves. Que tú te quedes callado. Y fíjate qué tan sabio es el consejo que nos da el salmista. Su consejo es tan sabio que a lo mejor cuando lo leemos no lo entendemos. Pero aquí lo que el salmista nos está haciendo ver es que tenemos que guardar nuestro corazón. Que no dejes que entre ese enojo, esa ira a tu corazón. Aquí claramente el salmista dice, guarda silencio. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. Te está diciendo que no te irrites, que no te enojes. Dice, guarda silencio para que no murmures. Guarda silencio. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, porque el hombre que hace maldades, por el hombre que hace maldades, imagínate nada más, tú puedes ver cuántos hombres hoy hacen maldades, pero lo que te pide el salmista, tú guardas silencio. O sea, déjale la justicia a Jehová. Deja que Dios sea el que juzgue el caso. Eso es lo que te da a entender el salmista. Versículo 8 dice, deja la ira, desecha el enojo. No te excites en manera alguna en hacer lo malo. Te da a entender que no pienses ni actúes como actúa la gente allá afuera en el mundo. Porque la gente allá afuera lo que le hacen, ellos quieren actuar de la misma manera. Ellos gritan y el que no conoce a Dios también les grita. Pero aquí lo que Dios nos pide a nosotros, deja la ira y desecha el enojo. En nosotros no debe de ser así. Porque los malignos serán destruidos. Pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Y qué importante es que nosotros esperemos la justicia divina de Dios. Cuando tú esperas la justicia divina de Dios, es porque confías en Él. Porque le amas a Él. Y tu amor te va a llevar a esperar en Él. No te va a llevar a actuar como actúa la gente en el mundo, que se enoja, que grita, que se irrita, que se amarga por cualquiera de estas situaciones. Cuando tú lees en un periódico notas rojas de injusticia, las noticias también hablan de muchas injusticias que le han pasado a personas, violaciones, robos, asesinatos, fraudes, secuestros. Y a veces, ¿qué pasa? No reciben la ayuda de las autoridades. Aunque cualquiera de estos casos sea denunciado, no reciben la ayuda de las autoridades. Nuestras autoridades son injustas, pero la justicia de Dios es justa. Y déjame decirte, mucha gente en esta tierra puede cometer cualquier acto, cualquier asesinato, violación, secuestro, lo que tú quieras. Y las autoridades quizás nunca supieron.
ni los familiares de estas personas supieron, y puede evadir a la justicia. Pero hay algo que te puedo decir: a la justicia divina no la vamos a poder evadir, porque tarde que temprano Dios va a hacer un juicio, y ese juicio pues realmente va a ser justo, porque Él es el primero en sufrir un agravio antes que tú y antes que yo. Él fue el primero en sufrir un agravio, porque a Él le hicieron un juicio, pero ese juicio fue injusto, porque Él decía: dad a César lo que es de César, y da a Dios lo que le pertenece a Dios. Porque ellos lo calumniaban y decían que Él prohibía dar tributo a César. Lo calumniaron porque Él dijo ser el rey de los judíos, y Él lo era. Lo era verdaderamente. Su juicio fue injusto. Amado, cuando la gente no recibe la ayuda de estas autoridades, tú ves a ese ladrón, a ese asesino, a ese secuestrador, a cualquier tipo de persona caminando libremente por las calles. Y aún en el libro de Eclesiastés dice que cuando no se ejecuta la sentencia sobre la mala obra, el corazón del hombre se vuelve más perverso. Y tú puedes ver, cuando alguien se queda sin castigo, se vuelve más perverso, lo va a volver a hacer las veces que él quiera, cuantas veces él quiera. ¿Y a cuántas personas va a dañar? ¿A cuántas personas va a afectar en todo esto? Quizás a ti te han hecho una injusticia, te engañaron, te pidieron dinero prestado y no te pagaron. ¿No te pagaron ese dinero? Déjame decirte que cuando las personas no conocen a Dios y les hacen una injusticia, reaccionan con un comportamiento inadecuado. Maldiciones, groserías, sed de venganza, deseos de muerte. Y la gente quiere hacer justicia siempre por su propia mano. Siempre ha querido la gente hacer justicia por su propia mano. Pero nosotros debemos de esperar en la justicia divina de Dios. Porque hay muchos que aún llamándose cristianos actúan mal y de mal manera. También se enojan. Les dices algo y luego se enojan, se irritan y empiezan a sentir ese odio, ese deseo de venganza en su corazón. Y lo que el salmista nos dice: guarda silencio. Guarda silencio para que no te enojes, para que no te irrites, porque nosotros esperamos en Jehová. Nosotros esperamos realmente en Dios. Hay personas que les gusta siempre andar causando daño. Te ven en un trabajo, te comportas bien, tú no participas en sus fiestas, no participas en los convivios que ellos tienen, no participas en los bailes que ellos tienen. Y déjame decirte, te empiezan a ver mal. Una joven me comentaba que ella entró a trabajar. Y pues ella tiene una carrera.
Ella tiene su trabajo en todo lo laboral, arregla papeles, todo ello. Y como ella no participa, les cayó mal a unos compañeros. A medianoche, 2, 3 de la mañana, le estaban mandando mensajes para amedrentarla. Mensajes de muerte. Yo le dije, tú confía en Dios. Cree en Dios y confía en Él. Porque estas personas lo único que ven es que no participas con ellos. Te ven diferente. Esta persona ya tiene 36 años y no es casada. Y pues no busca noviazgos ni busca casarse. El salmista dice que en todas estas cosas que vemos debemos de guardar silencio. Que no dejemos o no murmuremos. No murmuremos nosotros como algunas personas murmuran. Ni debemos de quejarnos. Que dejemos la ira, que dejemos el enojo y que no hagamos justicia por nuestra propia mano. Tú te das cuenta que las personas impías, todos aquellos que les gusta hacer lo malo, que no les gusta trabajar, que ganan el dinero de la manera más fácil, todo esto lo hacen para poder prosperar. A veces las personas se dedican a la venta de droga porque saben que es algo que los jóvenes, que cualquier persona lo consume, niños, jóvenes, ancianos. Y a ellas no les interesa, a ellas no les importa a quién destruyan o que se esté destruyendo el mundo. Lo que a ellos les interesa es prosperar, tener todo económicamente. Ellos hacen males a la gente porque su corazón no es sensible al dolor humano. Porque cuando un corazón es sensible al dolor humano, tú no vas a hacer mal a otra persona. Tú no vas a dañar a otra persona. Tú vas a hacer siempre lo bueno. Cuando tú ves estas cosas, si eres un verdadero cristiano, ¿cuál es tu reacción? ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo reaccionas cuando tú ves estas injusticias? ¿Reaccionas de la misma manera? ¿Los quieres golpear? ¿Te quieres vengar de ellos porque le hicieron una injusticia a esa persona? ¿O realmente encomiendas tu causa a Jehová? ¿A quién encomiendas tu causa? El verdadero cristiano encomienda su causa a Jehová. Sí hay cosas que indignan, pero déjame decirte, el cristiano tendrá la paciencia para poder soportar todas estas cosas. Tendrá un dominio propio porque Dios te ha cambiado, te ha hecho una nueva criatura y podrás dominar tu propio carácter, tu propia vida. Dios te da un dominio propio y Dios lo sabe por qué, amado, porque Dios es más sabio que nosotros. Si nosotros nada más le pusiéramos por qué Dios nos podía por qué nos pide estas cosas, bueno, es porque Él quiere guardar tu corazón. Él quiere solamente guardar tu corazón. Es por eso que Dios te pide que no te enojes, que no grites, que no maldigas. Y ahorita te voy a decir por qué Dios quería que guardaras tu corazón. ¿Por qué Dios quería que tú guardaras tu corazón? Como cristianos,
Confiemos en la justicia divina de Dios. En Primera de Pedro, capítulo 2, Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 22 y 23. Aquí el apóstol Pablo nos está hablando del Señor Jesucristo, nos dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Quien cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Ve qué hermoso ejemplo y qué testimonio nos da el apóstol Pedro. Nada más ve qué hermoso ejemplo y qué testimonio nos da el apóstol Pedro. Yo creo que él al escribir esto lleno del Espíritu Santo era porque él lo vivía, porque él lo estaba haciendo. Yo creo que no hubiera quedado escrito si él realmente no lo hubiera vivido. El Señor fue condenado a muerte. Y déjame decirte, no lo merecía. Pero aquí dice el apóstol Pablo que a él lo maldecían y el Señor no los maldecía. Cuando padecía, no amenazaba. Imagínate nada más, qué testimonio podemos seguir del Señor Jesucristo. Amado, porque tú no has sufrido más que Él. Tú no has sufrido más que Él. Él sufrió más que nosotros. Sufrió más que nosotros y Él no habló nada malo estando en esa cruz. Era duro lo que estaba pasando. Cuando tú realmente te encajas un clavo en una mano, ¿cómo te arde, te punza? Te clavas un clavo en el pie, en uno solo. Él tenía un clavo en cada mano y en cada pie. ¿Cuánto era su dolor? Él no se enojó, no se irritó, sino Él nos enseña la manera cómo debemos de comportarnos. Pedir por aquellos que nos agreden, pedir por aquellos que nos maltratan, pedir por aquellos que nos injurian. Y Él pidió por sus adversarios y dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Tú ves que el Señor Jesucristo haya dicho algo malo? Debemos de imitar al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo fue condenado a muerte, pero una muerte que no merecía, lo maldecían. El Señor lo maldecía. Un ejemplo de mucha paciencia. Imagínense con todo eso que le estoy diciendo, cuánta paciencia tuvo el Señor Jesucristo. Hubiera hecho el Señor Jesucristo. Tenía el poder, tenía la autoridad, podía pedirle la ayuda al Padre, podía decirle al Padre, Padre, envía 2 legiones de ángeles para que acaben con ellos. Pudo haber hecho muchas cosas el Señor, pero déjame decirte, el Señor no actuó de esa manera.
Él nunca quiso decir algo malo. Nunca quiso decir nada. Y déjame decirte que Él estuvo en esa cruz, pero Él estaba sin pecado. Él no había cometido pecado. Él realmente estaba pagando por tus pecados. Estaba pagando por los míos. Y no tomó esa decisión. Podemos ver que tuvo mucha paciencia en su sufrimiento cuando Él estaba pasando por algo injusto. Él no pidió venganza a su padre. No quiso vengarse por sí mismo. Él pudo pedirle a su padre la ayuda. El padre pudo haberlo librado. Pero déjame decirte, si el padre no lo libró, fue por amor a ti y por amor a mí. Por eso el padre no lo libró. Él no pidió por sus verdugos. Estaba recibiendo un maltrato de ellos. No tan solamente físico, sino también verbal. Y no contestó con palabras de amenazas. Él sufrió en silencio. Sufrió en silencio, guardó silencio, como dice el salmista. Él guardó un silencio. ¿Por qué guardó silencio el Señor Jesucristo? ¿Por qué guardó? Me pregunto. Le puedes preguntar en oración, Señor, ¿por qué guardaste silencio cuando tenías todo el poder y la autoridad para destruirlos, para acabarlos? ¿Por qué guardaste silencio, Señor? ¿Por qué crees que guardó silencio? Porque Él encomendaba su causa, dice el Salmo 22, a quien podía librarle. Él encomendaba también la causa al que lo podía librar. Él tenía puesta su confianza, para que tú entiendas, en su Padre. Tenía puesta toda su confianza en el Padre. Y él sabía que un día le iba a hacer justicia. Por eso dice un salmo, ¿verdad? No descansaré hasta ver a todos tus enemigos al estrado de tus pies. Una promesa que el Padre le daba al Señor Jesucristo. No voy a descansar hasta que vea a todos tus enemigos al estrado de tus pies. Y mira, a veces estamos aquí, pero cuando vivimos vidas en pecado, vidas que no son agradables a los ojos de Dios, también podemos ser un enemigo de Cristo Jesús. También podemos ser un enemigo de Cristo Jesús cuando no estamos haciendo su voluntad. Y tú puedes ser un enemigo. Por eso el Señor Jesucristo guardó silencio, porque toda su confianza estaba puesta en su Padre, al que juzga justamente. Cuando tú has pasado por una injusticia, quizás en un accidente automovilístico, tú encomiendas tu causa a Jehová. Porque cuando no se arreglan las dos partes afectadas, porque es realidad, a lo mejor tú no tuviste la culpa, el otro tuvo la culpa, y a lo mejor tú no tienes seguro, el otro sí tiene seguro y le habla a su seguro, y como ve el seguro que tú estás solo, dice, si no pagas, pues que nos lleven al corralón. Y ya estando en el corralón, pues tú no tuviste la culpa, el otro fue el que se pasó el alto, pero el otro soborna a las autoridades y estás en juicio. Quizás una audiencia, dos, tres. Pero ¿a quién encomendaste tu causa? ¿Estabas luchando en tus propias fuerzas? ¿Querías hacer las cosas solo o le pedías a Dios? Ayúdame, Señor, esto es una injusticia.
Esto es algo que realmente no merezco, Señor. Tú te diste cuenta y tú lo sabes mejor. Esta persona se pasó el alto. ¿A quién encomiendas tu causa? ¿O en quién confías? ¿Confías en ti mismo? ¿Confías en tu sabiduría? ¿Piensas que tú podrás ganarle a las autoridades? ¿En dónde está puesta tu confianza? Termina el caso, te lo ganan, tu abogado no hizo nada, saliste culpable. Déjalo todo a las manos de Dios, porque realmente Dios vio que esto fue algo injusto. Tú tuviste que pagar daños que no ocasionaste. Y lo que a veces vemos, una vez en un accidente 3 personas salieron afectadas de su cuello. Y la otra persona, como iba en una camioneta, no salió ni afectada de nada. Pero como se fueron a la Procuraduría, porque realmente había tenido la culpa el de la camioneta, metió dinero. Y fue una burla realmente lo que le hicieron a la otra persona. Tuvo que pagar daños, medicamentos, doctor, cuando esa persona ni siquiera sufrió un rasguño. ¿Cuántas injusticias? ¿Cuántas injusticias ves? Pero tú estás esperando en la justicia divina. ¿Cuántas cosas vemos? ¿Cuántos accidentes vemos que las personas no son culpables y salen como culpables? A veces evadimos la justicia terrenal, pero la justicia divina, amados, allá no podemos sobornar, allá no podemos pagar, allá tu dinero ya no vale, porque dice la palabra de Dios, mío, mío es el oro y la plata, allá nada vale, allá no podrás comprar como aquí en la tierra, allá hay un Dios justo que no se deja sobornar. A veces hay personas que llegan a orar, confían en Dios, ponen su causa en el que los puede librar. Y déjame decirte, Dios mete su mano y Dios lo cambia todo. Cambia la mentalidad, cambia los pensamientos de la persona, del ser humano. Y hay algo más importante que quiero decirte. También Dios abre puertas y cierra puertas. Dios te puede abrir a ti la puerta para que salgas justo y les puede cerrar la puerta a ellos porque son injustos. Y velo de qué manera te lo estoy diciendo, de una manera espiritual. En el reino de los cielos Dios te va a abrir la puerta y a ellos les va a cerrar la puerta. Sí, de esa manera actúa Dios. Lo dice el profeta Isaías. Él abre puertas. Él defenderá tu causa cuando tú le pidas en oración. Cuando tú expones tu causa al que juzga justamente y confías en él, viene la justicia divina de Dios. En el Evangelio de Lucas nos pone un ejemplo muy claro, no lo vamos a ver, pero está en el capítulo 18, al rato lo puedes ver en tu casa. Dice que había un juez injusto, que no tenía temor a Dios ni temor a los hombres. No tenía temor, pero dice que había una viuda que venía a él y le pedía justicia. Y entonces esta viuda era insistente y le insistía que le hiciera justicia. Por fin decidió este juez injusto, dice, le voy a hacer justicia, porque me está colmando la pasión, la paciencia. Y entonces dice, ¿acaso Dios no hará justicia a los que claman a Él de día y de noche? Pero también
termina ese capítulo, bueno, ahí ese pasaje, diciendo, pero cuando venga el Hijo del Hombre a la tierra, ¿hallará fe? ¿Cuántos estarán confiando en Dios? ¿Cuántos estarán poniendo su confianza en Dios? Imagínate qué palabras dijo el Señor Jesucristo. A mí me sorprenden porque dice, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Amado, y también la Biblia dice que no vendrá el Señor Jesucristo sin que antes venga la apostasía. Quiere decir que muchos ya no van a confiar en Él, que son muy poquitos los que realmente están confiando en Él, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y va a venir mucho dentro de las iglesias. Mucho dentro de las iglesias va a venir esa apostasía. Debemos de confiar en la justicia de Dios. ¿Qué es confiar en la justicia de Dios también? Que tú estés haciendo el bien, que tú no estés haciendo el mal. Porque si tú estás haciendo el mal, imagínate nada más. Si tú haces el mal. Amados, no es pagar mal con mal. Tienes que esperar al juicio de Dios, a ese juicio. En el libro de Romanos, ¿qué nos decía el apóstol Pablo? Romanos capítulo 12, versículo 17 al versículo 21. Versículos 17 al versículo 21. No paguéis a nadie mal por mal. Procura lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. El consejo que el apóstol Pablo nos da. Vemos cómo el apóstol Pablo nos da ese consejo para vivir una vida espiritual. Porque el hombre natural, déjame decirte, no percibe las cosas de Dios. No las percibe ni las va a entender. El hombre espiritual, que ha crecido espiritualmente, que ha madurado, entiende las cosas divinas de Dios. Las va a entender y las va a comprender y dice, es que esto es lo que Dios me pide a mí. Es lo que Dios me está pidiendo. Que no pague a nadie mal por mal. Que todos los hombres vean que hago lo bueno para que el nombre de Dios sea glorificado, para que el nombre de Dios sea exaltado. ¿Qué consejo nos da el apóstol Pablo? Las personas que han madurado entienden todo este mensaje. ¿Y sabes qué es la persona, qué va a decir la persona que ha entendido el mensaje? Es que Dios no me dejará, ni me va a desamparar. Jehová está conmigo y Él me va a ayudar. El hombre espiritual que entiende perfectamente sabe que Dios no lo va a dejar. Sabe que Dios no lo va a abandonar. Y a veces es triste, amados. Es triste porque cuando uno pierde un trabajo, lo primero, se preocupa y se preocupa.
por dar un gasto, sin pedirle a Dios, Señor, me han despedido y quiero confiar en ti y sé que tú me vas a dar otro trabajo, sé que tú me vas a ayudar, pero ponen su confianza realmente en Dios. Cuando tú actúas como la persona que te hace mal y respondes de la misma manera, déjame decirte, todavía no hay una vida espiritual en tu vida. Si tú todavía te enojas, si tú todavía gritas, sientes ira, todavía no hay una vida espiritual en tu vida, te digo. No hay una vida espiritual en tu vida todavía. Esa vida espiritual no existe en ti. ¿Por qué, amado? ¿Por qué todavía no hay esa vida espiritual en ti? ¿Y no te das cuenta que si Dios permite a veces que te hagan males, es con un fin y con un propósito? De probar tu fe, de probar cuánto confías en Él. Imagínate nada más. Él tiene un propósito. Y quizás tú a lo mejor hasta conozcas mejor la historia de José. ¿Tú sabes lo que le pasó a José? ¿Tú sabes cuánto lo odiaban sus hermanos? ¿Tú sabes cuánto lo envidiaban? Sentían envidia hacia su persona porque su padre hizo una túnica de colores. ¿Sabes que sentían odio y rencor hacia la persona de José porque José iba y le decía, oye padre, mira a tus hijos, míralos, andan haciendo cosas malas, van a dar mal testimonio de ti, que tú te dices cristiano y que no los educas, mira cómo están tus hijos? Y sus hermanos, ¿verdad? Lo humillaron, vendiéndolo como esclavo. Lo odiaban tanto que lo querían matar. Y aquí lo que Dios nos enseña, ¿sabes qué es? José actuó de la misma manera, ¿verdad que no? ¿Verdad que en la muerte de su padre sus hermanos tenían miedo y temor? Hijo, ¿qué nos va a hacer José ahora? Nuestro padre ha muerto, se va a vengar de nosotros. Vamos a decirle que nuestro padre dijo esto. José le dijo, no tengan miedo, no tengan temor, porque para esto Dios me tenía preparado todo esto, para que yo fuera un gobernante, para que muchas de las naciones no perecieran. Y déjame decirte que a veces hay algunos escritores bíblicos que narran, ¿verdad? Y dicen que esto también, cuando José abrió los graneros, cuando José no permitió que murieran todos los demás pueblos, pues realmente es igual. Está dándonos una semejanza al Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo vino para que no perecieran las naciones. Imagínate nada más. José no pagó mal con mal, sino todavía bendijo a sus hermanos. Y es lo que Dios quiere, que tú ores por tus enemigos, que tú ores por aquellos que te quieren hacer lo malo, lo que te quieran hacer. Tú encomienda tu causa a Dios y Él te librará de muchos males. Todo tiene un propósito. José estuvo en la cárcel, José padeció mucho de los presos, y si tú te pones en los zapatos de él, sentirás muchas cosas, muchas cosas. Y no se amargó. Realmente él nunca se amargó, ¿eh? Imagínate, a ti cuando te hacen, si todavía no tienes una vida espiritual, ¿cómo te amargas? ¿Cómo te enojas? ¿Cómo gritas?
José no pagó de la misma moneda, con la misma moneda a sus hermanos, sino él pagó con bien el mal. Ahora, dice la Escritura, vence el mal haciendo el bien. Cuando Simeín, el hijo de Gera, salió maldiciendo al rey David, le arrojó piedras, cuántas cosas verbalmente le dijo, cuánto lo maldijo. Y un valiente del rey David, hijo de Sarbia, dijo al rey: ¿por qué maldice este perro a mi señor? ¿Por qué maldice al rey? Te ruego me dejes pasar y le quitaré la cabeza. El rey le dijo a Abisaí: déjalo. Quizás Jehová vea mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones. Fíjate lo que pensaba el rey David, ¿eh? Él no quiso ni que sus valientes lo tocaran. No. Dice, porque sé que Jehová me va a pagar bendiciones por estas maldiciones. Imagínate nada más qué ejemplos tan hermosos nos deja Dios a través de su palabra. Ejemplos hermosos que debemos de seguir. No tienes que preguntarle a nadie cómo me voy a comportar o qué es lo que voy a hacer. La misma Biblia te guía. La palabra de Dios te guía a donde quiera que tú busques, a donde quiera que tú tengas un problema. Aquí está la guía. Aquí está Dios. El rey David le dijo a Abisaí: quizás Jehová vea mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones. Tú puedes ver al rey David, puedes ver a José, pagaron con maldad, porque la Biblia todo se cumple, amados. Se cumple la palabra de Dios. Y ninguna palabra de las que habló Dios cae en la tierra. Y nos deja muchos ejemplos de que Él estando también en la cruz y muchos hombres también no maldijeron. No se vengaron por su propia mano. Encomendaron su causa a aquel que los podía librar. Ellos no pagaron maldad con maldad. Antes bien, el rey venció el mal con el bien. Amado, cuando tú haces el bien, primeramente hay algo bien importante. Cuando tú no haces daño ni quieres pagar mal a las demás personas como ellas te pagan, el propósito que tiene Dios es que tú guardes tu corazón. Que tú guardes tu corazón. El rey David, o David, como quieras llamarle, guardó su corazón. José también guardó su corazón. ¿Por qué? Porque ellos sabían que del corazón mana la vida. Nada más por eso ellos guardaron su corazón. No quisieron enojarse, no quisieron gritar ni irritarse, porque dicen, no puedo, porque de él mana la vida. Me voy a amargar. No quisieron, amados. También nosotros debemos de guardarnos de la amargura y del resentimiento. El escritor del libro de Hebreos dice, mirar bien, no sea que nazca una raíz de amargura en tu corazón y eso te impida alcanzar la bendita gracia de nuestro Señor Jesucristo, que es la salvación. ¿Ahora sí lo entiendes? ¿Ahora sí lo entiendes por qué Dios te pide que guardes silencio? Dice, mira bien, no sea que en tu corazón nazca una raíz de amargura y eso te prohíba entrar al reino de los cielos. Eso te prohíba alcanzar la salvación. No te amargues, no te enojes, no te irrites.
Dios te quiere guardar de la amargura, del resentimiento que daña nuestra vida. Una persona amargada o resentida, la vida para él no tiene un propósito. La vida para él ya no tiene un propósito. ¿Para qué vivo aquí? ¿Qué hago aquí? Todo me va mal. Pues sí, todo le va mal porque siempre quiere hacer las cosas mal. Esa es la cuestión. De que le va mal porque todas las cosas las ha hecho mal. Una persona que está amargada, todo le cae mal. Hasta el perrito, hasta el gatito. Una persona amargada aparta las buenas amistades. En su trabajo, en la escuela, hay compañeros de trabajo que quizás le pueden enseñar, compañeros en la escuela que le pueden ayudar. Y mira, con su amargura los aparta, los evade. Es que yo sé solito, es que yo puedo. Y es una persona que tú realmente que ves que está amargada. ¿Cuántos amigos pierde? ¿Cuántas amistades pierde? En el libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 23. El libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 23. Mira lo que dice la Escritura. Sobre toda cosa guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aquí mismo lo dice la palabra de Dios, ¿verdad? Sobre todas las cosas guarda tu corazón, porque de él mana la vida. No dañes tus pensamientos, no dañes tu corazón. Dice Dios, porque de ahí mana la vida y también de ahí mana la vida eterna. Escuchemos estos consejos que son sabios de parte de Dios. Una vida sana es el fruto de un buen corazón. ¿Quieres tener confianza? ¿Quieres tener paz en tu vida? Confía en la justicia divina de Dios. Si no confías en Dios, vas a vivir afanado, vas a vivir preocupado. Pero cuando tú pongas tu confianza en la justicia divina de Dios, mira, vas a guardar tu corazón. No le vas a querer hacer mal a nadie. No le vas a querer dañar a nadie. A nadie le vas a querer hacer daño. Tú estarás guardando tu corazón. Pones tu confianza en la justicia divina, guardas tu corazón, no dirás malas palabras, ni te vas a querer vengar como los que no conocen a Dios, porque los que no conocen a Dios se quieren vengar. Pero la pregunta es, ¿habrá gozo y paz en ellos? No la hay. Definitivamente no la hay. Pero si tú confías en Dios, habrá ese gozo y esa paz en tu vida. Una persona que no confía en Dios vivirá amargada. Fíjate, afectará su vida, la vida de su familia y a todos los que laboran en ese entorno laboral. Amado, el consejo de Dios es guarda tu corazón, porque el enemigo Satanás quiere dañar tu corazón. Él es el primero que quiere dañarlo, poniendo esas malas ideas en tu corazón. Ahí mismo el libro de Proverbios, capítulo 15, versículo 15. Todos los días del afligido son difíciles. Aquí lo dice la Biblia. Todos los días del afligido son difíciles, mas el corazón contento
tiene un banquete continuo. Podemos ver lo que dice la Escritura claramente aquí. Todos los días del afligido son difíciles, mas el de corazón contento tiene un banquete continuo. La persona amargada, la persona afligida, va a vivir siempre en angustia. ¿Por qué va a vivir en angustia? Bueno, porque no confían en Dios. Nada más por eso. Porque no confían en Dios. Todos los días tienen una lucha. Día con día están batallando. Día con día están peleando. Amado, nosotros no debemos actuar de esta manera. Porque Dios ha transformado nuestras vidas. Ya no somos las mismas personas. Porque Dios nos ha dado un dominio propio. Te ha limpiado, te ha lavado. No eres la misma persona como eras antes. Antes, ¿cómo eras? Insultabas, hacías el mal, también te amargabas, gritabas, peleabas, te airabas, maldecías. ¿Cuántas cosas hacías? Pero mira lo que te pierdes, dice la Biblia, lo que te pierdes cuando realmente estás amargado. Mas el corazón contento tiene un banquete continuo. Pierdes ese gozo, pierdes esa paz y pierdes ese banquete continuo que Dios pone delante de ti, en presencia de tus angustiadores. Él les endereza mesa delante de tus angustiadores. Él pone el mejor refrigerio. Y lo verán tus angustiadores. Lo verán aquellos que querían hacerte el mal. Y los verás sentados ahí, en ese banquete especial. Primera de Pedro, primera carta a Pedro, capítulo 2, versículo 12. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en los que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Fíjate lo que dice: mantener buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. ¿Qué te da a entender aquí? Que tú tienes que dar un buen testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida, de ese cambio que Dios ya hizo en tu vida. Eso es lo que dice aquí, que tienes que dar ese testimonio del cambio que Dios hizo en tu vida, porque cuando no das ese testimonio y das mal ejemplo, ¿qué dice la Biblia? Por causa de los gentiles, el nombre de Cristo Jesús es vituperado. Por causa de aquellos que caminan mal, de aquellos que codician, que están en codicia cada momento, y la gente te ve, la gente lo sabe, el nombre de Dios lo vituperan. Fíjate, dice que es cristiano y anda, busque y busque más trabajo. Imagínate nada más cómo el nombre a veces de Dios es vituperado. Y aquí lo que nos dice la Escritura: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Amado, cuando tú haces el bien y confías en Dios, ¿quién es el beneficiado? Tú mismo. Tú mismo vas a ser el beneficiado. Pero tu comportamiento, tu buen caminar, tu buen ejemplo,
Tu buen testimonio hará que den gloria a Dios, que le den honra a Dios sobre la obra que hizo en tu vida. Porque sabrán que Dios cambia vidas, que Dios transforma vidas. El enemigo te provoca para hacerte caer en su lazo y te susurra al oído. Contéstales con lo mismo, diles lo mismo, haz lo mismo. Y cuando te das cuenta, ya caíste en sus redes, ya caíste en su lazo. Si tú actúas, amado, como vivías antes, el diablo ya te ha atrapado. ¿Y a quién le estás dando la razón? ¿A Dios o al diablo? ¿A quién le das la razón? ¿A Dios o al diablo? ¿Al enemigo de Dios le das la razón o a Dios? Cuando tú confías en Dios, eres un testimonio para todos los que te rodean. Vas a ser un testimonio para todos los que te rodean. Imagínate, Daniel. Daniel realmente cuando fue echado al foso de los leones, ¿qué le dijo al rey? Rey, si tú nos echas con los leones, no nos interesa, porque sé que Dios nos va a librar de tu mano y de los leones. Imagínate cuánta confianza tenían en ellos, en Dios. Ellos tenían confianza en Dios. Daniel y sus amigos confiaban mucho en Dios y no tuvieron temor ni siquiera al rey Nabucodonosor. Ellos no tenían respuesta para el rey, porque ellos eran fieles para Dios y confiaban en Dios y sabían que Dios los iba a librar de sus enemigos. Cuando los echaron a ese horno de fuego, déjame decirte, no sufrieron ni una quemadura, ni ningún cabello de ellos también se quemó. ¿Sabes por qué? Porque Dios los encontró justos. ¿Y sabes cómo salieron de ese fuego? Más puros. Estaban puros. Pero después de ese fuego, así como el oro es probado su pureza en el fuego, así ellos salieron puros delante de Dios. No había tacha en ellos. No había maldad en ellos. Y así es como Dios quiere que tú lleves tu vida. En Daniel y sus amigos no encontraron nada malo en su persona. Y buscaron, fíjate, buscaron ocasión de cómo atraparlos. ¿Y cuál crees que fue la ocasión? Se dieron cuenta, él es fiel a Dios. Ora 3 veces al día. Y pensaron, entonces busquemos hacer algo en contra de su Dios. Rey, si tú levantas esa estatua, mira que todas las tribus, pueblos, naciones se deben de hincar y postrar. Él dijo, no, yo no. ¿Por qué? Yo tengo que obedecer ese dicto del rey. Su confianza estaba en Dios. Desobedecieron la orden del rey. Tú puedes ver, amado, la confianza que ellos tenían realmente en Dios. Salmo, ya vamos a terminar. Salmo 23, versículo 5.
Adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Aquí este salmo del rey David dice claramente: adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. ¿Qué podemos ver aquí del rey David? ¿Qué nos da a entender? Que tus enemigos están listos para destruirte. Tus enemigos están listos para destruirte, pero Dios prepara una mesa. Una mesa para el mejor banquete. Dios tiene preparado una mesa para el mejor banquete. Amado, no lo sé, pero la vajilla que allá va a utilizar Dios para estar en ese banquete no es ni la mejor vajilla que tenemos en nuestra casa. No lo sé si sean de oro, sean de plata, no lo sé. Pero déjame decirte, dice Dios, yo sé que eres afligido, pero si tú confías en mí, estás invitado a esa fiesta. Estás invitado a ese banquete. Vence solamente el mal con el bien y esa mesa está delante de tu presencia. Con los mejores manjares, con los mejores platillos que tú nunca has probado en esta tierra. Porque allá Dios no se va a limitar. Allá Dios te va a dar lo mejor. Él no se limita. Él te va a dar lo mejor. Tu enemigo está listo para destruirte, pero Dios prepara una mesa con el mejor banquete, con la mejor vajilla, y nos está llamando a sentarnos. Estamos invitados a sentarnos en esa mesa. Tus enemigos te verán sentado en esa mesa y verán la bendición de Dios en tu vida. ¿Tú recuerdas el pasaje del rico y Lázaro? Cómo cuando el rico levantó los ojos, vio a Lázaro en su seno. Y que le dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y venga, me la ponga en mi lengua para ser refrescado. Así tus enemigos te verán ese día en ese banquete sentado y dirán: ¿cómo me perdí esa bendición de Dios? Porque muchos somos los llamados, pero pocos son los escogidos. Pocos son los escogidos. Verán tus enemigos la bendición que Dios ha dado a tu vida. Esta es la justicia divina de Dios. Él va a destruir a tus enemigos en el día del juicio final. Y como tú puedes ver, esto tampoco lo hizo el Señor Jesucristo. Él, estando en la cruz, no destruyó a sus enemigos, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y venció a su enemigo en la cruz. El Salmo dice: tú unges mi cabeza con aceite. Y amado, cuando alguien era ungido en su cabeza con aceite en la Biblia, es porque iba a ser un rey. Y así Dios ungió su cabeza del rey David con aceite, porque él iba a ser un rey. Dios cuida de sus hijos. El Señor Jesucristo nunca se airó, nunca se enojó, nunca maldijo, nunca pagó mal con mal. Un día
Iba camino a Jerusalén, pero quiso entrar al pueblo de Samaria y los samaritanos no lo recibieron. Samaritanos y judíos no se llevaban, se odiaban y no dejaron que el Señor Jesucristo entrara a su ciudad. Estos dos hermanos, Jacobo y Juan, se indignaron porque no dejaron entrar los samaritanos al Señor Jesucristo. Y le dijeron al Señor Jesucristo: Señor, ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo como lo hizo Elías? Él les dijo: no, porque no sabéis de qué espíritu sois. Él había venido a salvar las almas. Por lo tanto, no pidas mal para tus enemigos, porque también son almas preciosas para Dios. Un día Jonás lo envió Dios a la ciudad de Nínive para que predicara, y Jonás no quería. Jonás no quería a los ninivitas porque eran malos, muy malos. Pero también un día sufrió los juicios de Dios y tuvo que ir. En su desobediencia, tuvo que ir a predicar a Nínive. Y él estaba esperando que Dios destruyera la ciudad de Nínive. Estaba Jonás enojado. Estaba Jonás muy molesto porque Dios no destruía a sus enemigos. Y Dios le dijo: Jonás, ¿estás enojado? Sí, muy enojado. ¿No has considerado cuántas almas viven en este lugar y tú pides que las destruya? Amado, no pidas venganza para tus enemigos. Déjale el juicio a Dios, porque aún así Jonás también quería que Dios acabara con esas almas, pero dijo Dios no. Él quería salvar las almas y es lo que quiere Dios. Salvar las almas. La decisión es personal. La decisión cada uno la va a tomar. Tú decides si realmente esperas la justicia divina de Dios o te vengas por tu propia mano. Te vengas por tu propia mano. Tu confianza está en ti mismo, en lo que tienes, o tu confianza está en Dios. Tú ya viste por qué Dios aún dice que guardemos silencio, porque es lo mejor para ti. Quiere guardar tu corazón. ¿Por qué no cierras tus ojos? Vamos a agradecerle a Dios, vamos a darle gracias a Dios por su palabra, porque Él es muy bueno. Vemos todavía su bondad y su misericordia para con cada uno de nosotros, dándonos el consejo a través del salmista, que guardemos silencio cuando nuestros enemigos nos hagan daño, nos hagan males. A veces es bueno, amado, si a ti te roban en tu casa, puedes ir a levantar un acta con las autoridades, lo puedes hacer, estás en libertad, porque para eso pusieron a las autoridades, para infundir temor a aquel que hace el mal. Si tú haces el bien, no tienes por qué tener temor a la justicia, a las autoridades. Dios las puso para que realmente te hicieran el bien, y es lícito que si tú te roban tu carro, vayas y levantes un acta de robo. Es lícito, amado, pero también puedes confiar en Dios, porque Dios para eso puso las autoridades, para nuestro servicio, para nuestra ayuda. Aunque tú te das cuenta que nuestras autoridades se han corrompido, hacen lo malo, son sobornadas, se sobornan ante aquel que les da más y son injustas. Pero la justicia de Dios, esa es justa. Al Señor le hicieron un juicio injusto, pero Él nos va a hacer un juicio justo, donde realmente a todos aquellos que te hicieron daño, Él dará el pago. Tú no te irrites, no te enojes en tu corazón. Dice la Escritura, el escritor de Hebreos: mira bien, no sea que naciendo una raíz de amargura en tu corazón,
Esto impida que realmente tú entres a la vida eterna. Esto impide que tú alcances la salvación, el perdón de tus pecados. Amado, sobre todas las cosas debes de guardar tu corazón, porque de él mana no tan solamente la vida aquí en la tierra, sino también mana la vida eterna. Porque recuerda el rico cuando estaba en ese infierno, sus 5 sentidos estaban vivos. Él tenía sus pensamientos, pensaba en sus hermanos, pensaba en que Dios enviara a alguno de los muertos para que les predicaran el mensaje de arrepentimiento para que no fueran a ese lugar. Ahí tu mente estará viva. No olvidarás nada de lo malo que hiciste aquí en la tierra, porque ahí tu pecado va a ser el que te va a estar atormentando todos los días hasta el fin de los siglos. Dios te ha dado la oportunidad de poder conocerle, de poderte arrepentir, de poder dejar tus pecados y vivir una nueva vida. La decisión es tuya. Dios quiere hacer el bien para ti, pero yo no sé si tú quieras ese bien o desees el mal. Pero recuerda que en aquel día no podrás culpar a Dios, porque Él te hizo saber su palabra y solamente te pedía que tú la guardaras, que tú confiaras en Él y que creyeras en Él, que tu confianza la pusieras en Él y esperases la justicia realmente divina. No hagas nada que te impida entrar al reino de los cielos. Dios te dice, no te enojes, no te irrites, guarda tu corazón.
lo mejor para ti, aún dándote el consejo que tú guardes sobre todas las cosas tu corazón, porque de él mana la vida. Por eso él te pide que no te enojes, que no te irrites, porque si te enojas, te irritas, vendrá la amargura, y eso va a impedir que tú veas el reino de los cielos, que tú veas la justicia de Dios. Amado, quita todas esas cosas de tu corazón. Si Dios te ha hecho una nueva criatura, hoy restituye con Dios. Dile que Dios te renueve de nuevo. Quita ese enojo, porque con ese enojo vas a destruir a tu familia, vas a destruir a tus compañeros, amigos de trabajo, de escuela. Y además, lo triste es que no podrás entrar también al reino de los cielos. No destruyas tu vida cuando ya has escuchado el mensaje de Dios, cuando tú ya sabes lo que Dios te pide, cuando tú sabes qué es lo que Dios quiere darte, amado. No desprecies lo que Dios quiere darte. Decía el apóstol Pablo, digna de ser recibida es su palabra, Señor. Digna es de ser recibida la palabra de Dios. Amado, no deseches ni desprecies el consejo de Dios. Espera en la justicia de Dios. Él te hará justicia. De la creación, mi Redentor, tienes de Dios y su plenitud, misericordia es sin fin, eres tu poder, Jesús.
amado, si tú estás pasando por alguno de estos problemas, por alguna de estas situaciones, no lo dudes. Enciérrate en tu aposento, cerradas las puertas. Dios te oirá allá en los cielos. Si este juez, que era injusto, que no tenía temor ni a Dios ni a los hombres, le hizo justicia a esta viuda, ¿acaso nuestro Padre Celestial, que habita en el reino de los cielos, no hará justicia a sus hijos que hacen su voluntad? ¿Desconfías de Él? ¿Crees que Él no dará el pago a aquellos que te hacen el mal? Solamente no le pidas que los destruya, sino antes bien pídele al Padre que lo conozca, porque también nosotros en otro tiempo fuimos igual que ellos, pero alguien oró, alguien pidió por nosotros. Hoy quizás estamos aquí siendo nuevas criaturas, siendo lavados y siendo limpiados. Encomienda tu causa al que juzga, y su juicio es justo. Encomienda a Él tu causa. Señor, bendito Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra, porque tú eres bueno, Señor, y a través de tu palabra quieres lo mejor para cada uno de nosotros, Señor. Pero al final de cuentas, Padre, todos nosotros somos los que decidimos si hacemos tu voluntad o no la hacemos, Señor. Nosotros somos los que decidimos a dónde queremos ir, porque yo sé que tu voluntad no es enviar a ninguno al castigo eterno, Señor. También sé que tu voluntad es que todos se arrepientan y procedan a ese arrepentimiento, Señor. Tú eres un Dios paciente, Padre, y en tu paciencia, Señor, nos has esperado por muchos años para volvernos a ti, Señor. Pero un día se acabará tu paciencia, Señor, y todos aquellos que no se volvieron a ti se lamentarán, Señor. Todos aquellos que no caminaron conforme a tu voluntad se van a lamentar, Señor, porque ya no verán tu amor, sino verán la ira del Dios Todopoderoso. Te damos muchas gracias por tu palabra, muchas gracias por cada vida, por cada persona, por cada padre de familia que representa aquí, Señor. Muchas gracias, Padre, en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesús.